Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Y con Andrea Ricci. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien. La noches. Capacidad de la extrema derecha para ir pariendo candidatos es que es asombrosa, es una cosa increíble. El último se llama Abelardo de la Espriella, que es el hombre del día en Colombia, porque ha conseguido ganar la primera vuelta de las elecciones. Ha quedado por delante del candidato progresista Iván Cepeda. Eso significa que va a pasar a la segunda vuelta y que en 20 días los colombianos no van a elegir entre izquierda y derecha, sin más. Tienen que decidir si quieren que su país aplique las recetas del Estado mínimo de Milei, de las megacárceles de Bukele, y todo esto añadido con fascinación por Musk y admiración por Trump. El pueblo de Colombia se pronunció por primera vez en la historia política de este país. Un hombre independiente, sin dueños políticos, sin financiadores. Andrea, ¿de dónde sale este candidato? Bueno, sale de fuera del sistema. Él mismo se vende así, ¿no? Lo hemos oído en el corte, un hombre independiente, dice. Esto es lo que dicen todos de sí mismo. Sí, claro. todos dicen lo mismo, ¿no? Es un leitmotiv que ya hemos escuchado en muchos casos y en concreto este pues recuerda a otros casos del continente americano, al mismo Trump, ¿no? Es un sujeto que se presenta como anti-establishment, aunque realmente es parte del establishment, es un abogado penalista de cierto éxito, con clara prosperidad. Pero tanto él como Trump y otros pues ganan presentándose como outsiders, ¿no? Del sistema. Esto es de donde viene y con bajo el brazo pues un argumentario ultraconservador, mano de hierro y pues más que dudosa disposición a respetar derechos. Se llama tipo porque la mano dura en Colombia hasta ahora la representaba el uribismo, ¿no? Era la tradición conservadora de mano dura. Y Álvaro Uribe no le ha dado su apoyo a este candidato ultra. O sea, hay una ultraderecha populista que ha conseguido un respaldo abrumador y esto demuestra que hay liderazgos que no tienen la influencia que ostentaban antes. Así es, y el caso colombiano lo demuestra de forma clara. Uribe apoyaba a otra candidata que ha llegado apenas al 7% del voto y en cambio este hombre ha conseguido un 43%, con lo cual adelantado por la derecha a, digamos, un proyecto político como el uribismo, que ya era de derecha muy dura, y este nuevo fenómeno creo que demuestra una vez más eso, que hay una ira antisistema que puede con todo, que lo arrolla todo, pues incluso gente que había podido esgrimir cuotas de poder muy elevadas, como es el caso de Uribe en Colombia. Gustavo Petro, que es el presidente colombiano saliente, vino a España, estuvo en Barcelona en la cumbre de líderes progresistas que a ti te tocó cubrir para El País, y allí había una profunda preocupación por cómo dar respuesta a estos imitadores de Trump que están surgiendo como setas por todo el mundo. Yo la pregunta que me hago es por qué fórmulas muy parecidas funcionan en países con problemas muy distintos. Sí, en efecto es así, porque los problemas son distintos si miramos, por ejemplo, América o Europa, ¿no? En el caso americano, evidentemente, hay un problema fundamental que es el de la seguridad, no es el caso en Europa. Pero la fórmula, a mi juicio, funciona aquí y allá, porque en ambos casos, aunque con características distintas, hay un descontento profundo con el sistema. Y entonces se está produciendo un descontento con el sistema que va de la mano del afianzamiento de un nuevo agorá, de un nuevo espacio de debate, y esta gente, como el candidato de ultraderecha en Colombia, consigue aprovechar esta mezcla de forma muy exitosa. Entonces, sustancialmente asistimos a un asalto al sistema que procede de los extremos populistas, sobre todo de extrema derecha, aunque pues bueno, en los últimos lustros hemos tenido también algún caso de éxito de asalto desde la extrema izquierda. Decías que en América Latina lo que marca todo es la falta de seguridad. Yo no sé si tú compartes que aquí en Europa lo que lo marca todo es la falta de certezas, cosas que hasta ahora dábamos por hecho. Por ejemplo, que nos íbamos a poder ir de vacaciones, que íbamos a poder pagar un alquiler. La falta de certezas de esas cosas que hasta ahora dábamos por hecho es lo que puede explicar
que la izquierda esté perdiendo parte de terreno en Europa. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es correcto ese análisis. Hay una falta de certezas de carácter socioeconómico que mina mucho y mina sin duda los partidos progresistas, que tradicionalmente han sido aquellos que proyectaban, digamos, un halo de garantía sobre la ciudadanía en términos de servicios sociales y en términos de cohesión, en términos de accesibilidad a ciertas realidades, y cuando esto falla, pues han sido considerados corresponsables de un sistema que ha gallado esto. Pero si me hablas de certezas, se me ocurre ahora de repente que hay una certeza aún más primaria que se ha quebrado. Yo creo que en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, en Europa occidental, pues ha habido una suerte de certeza implícita en la gente, y era que las siguientes generaciones vivirían mejor. Esto ha sido vigente de forma ultramayoritaria durante décadas. Por supuesto había baches, la crisis del petróleo, podía haber momentos complicados, pero yo diría que hasta 2008 esa certeza vivía en el alma de la gente. Esa certeza también se ha quebrado, ¿no? Entonces tenemos un problema, todos, y desde luego lo tienen las familias progresistas, en certezas quebradas y un cierto malestar que tiene que ver con lo que se hizo en el pasado, con la situación del presente y con el temor al futuro. Las familias progresistas tienen un problema en Europa enorme, pero es que las familias conservadoras tampoco están mucho mejor. Quiere decir, efectivamente, ellos también sufren el desgaste de materiales y sufren el asalto del populismo. Es un poco menos evidente porque sí consiguen retener el poder en varios países, algunos tan significativos como Alemania, por cierto, en coalición con los socialdemócratas, pero con los socialdemócratas muy abatidos, ¿no?, allí, y en otros países, en Polonia, en Grecia, etc. Entonces su crisis viene un poco, digamos, no digo camuflada, pero escondida, ¿no?, por el hecho de que están en el poder en varios sitios, pero también tienen un desgaste, y la razón, en el fondo, aunque no igual, por supuesto, que el sufrimiento de los socialdemócratas, es parecida en el sentido de sufrir el exitoso modelo, ¿no?, de estas formaciones de ultraderecha, populistas, que entroncan con el lenguaje y el espíritu de los tiempos muchísimo más, que de hecho promueven, ¿no?, digamos, una nueva manera de sentir, porque antes decíamos que hay un problema de realidad socioeconómica, la hay, pero creo que no debemos perder de vista que por encima, digamos, de estas grietas materiales se va sobreponiendo un descontento de carácter cultural, identitario, ¿no?, que es mucho más difícil de desencrustar, porque no bastan simples medidas que corrijan ciertas cosas, al menos parcialmente. Cuando se torna en emocional, en identitario y cultural, todo es mucho más complejo. La racionalidad no vence ese problema. En parte lo afrontan también los populares, que se ven ante la disyuntiva complicada de ir abrazando cierto discurso y perder el alma por el camino, a veces tal vez incluso la decencia, o mantener la barra firme, ¿no?, en la senda de la moderación, que ellos ven oportuna, un conservadurismo moderado, con muchas veces en la historia de Europa también con una cierta tensión social, pero exponerse entonces dejando el flanco libre a estos, en fin, asaltadores populistas. Y luego hay quien abraza lo que le eches, porque por ejemplo hemos visto estas últimas semanas el retorno de Tony Blair, que ha vuelto a ponerle un clavo en el ataúd a su partido, desde el Partido Laborista. Tony Blair teóricamente era el señor que a través de la tercera vía nos iba a rescatar a la socialdemocracia hace unos años, y ahora vuelve y le dice a su partido: olvídense de ideología, hay que ser pragmáticos. Sí, así es. Pues habla de centro radical. Habla de centro radical, lo cual no es sorprendente, y dada su historia, y evidentemente yo creo que la tercera vía, de la cual él fue uno de los máximos profetas, pues es una de las claves de explicación del desastre posterior, ¿no? Eso dicho, me pareció bastante desafortunado el texto con el cual, digamos, ha entrado en el debate intelectual del Partido Laborista, en crisis también, ¿no? La situación política en el Reino Unido está al rojo vivo, por eso conviene centrar la mirada, también porque es uno de los únicos dos países grandes de Europa en manos de una fuerza socialdemócrata, junto con España. Entonces, la intervención fue infeliz.
a mi juicio, también por el tono, también ese recordar que sí, que él fue aquel que ganó 3 veces seguidas, ¿no? Cierta falta de elegancia también. Dicho eso, por supuesto es un hombre inteligente, no se le puede digamos, negar el derecho a la reflexión sobre lo que él dice. Y él apela a algo, ¿no? En ese texto que ha publicado. Dice, ojo, hay varios casos recientes de victoria en lo que él llama, como tú has relatado, el centro radical, ¿no? Macron ha ganado 2 elecciones allí, los holandeses recientemente, ¿no? Han ganado allí los demócratas progresistas, ¿no? Liberales progresistas, mejor dicho. Carney ha ganado allí, Albanese en Australia ha ganado allí. Tusk, él dice que también ha ganado allí, aunque esto es algo un poco más discutible. Pero, por ejemplo, Starmer, quiero decir, Starmer se está moderando, Starmer se ha ido al centro, a la disciplina fiscal, a esa moderación, a endurecer el discurso contra los inmigrantes, y tampoco le está funcionando. Eso es. De hecho, le va fatal, ha cosechado una derrota espectacular, ¿no? En las municipales y autonómicas de hace pocas semanas. En efecto, yo concordaría que es centro, es una socialdemocracia muy centrista, pero fallida en varios sentidos. Blair le reprocha, dice sí, es pragmático, es relativamente centrista, pero no centro radical, ¿no? Entonces ahí está el error a su juicio. Y esto es que no estaría apoyando lo suficiente los businesses, las empresas, para promover crecimiento. A mi juicio el error es otro, ¿no? O más bien, hay una serie de errores. Por un lado, sin duda, bueno, el entorno no le ha facilitado, viene con un problema descomunal de Brexit, que desde luego es una losa para cualquiera que gobierne en el Reino Unido. Se le ha sobrepuesto ahora últimamente la guerra de Irán con los problemas de inflación, pero ha cometido errores propios por los cuales ha pagado un precio, ¿no? Por ejemplo, con unas medidas muy polémicas, reduciendo un apoyo a pensionistas en materia de soporte al gasto de calefacción, ¿no? Esto afectó a millones de pensionistas y uno se pregunta si el laborismo tiene que estar ahí. Entonces yo creo que debería estar en otro lugar, ¿no? En otro lugar de mayor atención a la protección social y menos en ese centro tirando a radical que sugiere Blair. Hay otros errores también, algunos incluso de proyección propia del liderazgo poco carismático de Starmer, que casi no tiene que ver ni siquiera con un posicionamiento político preciso. Andrea, ¿y en Italia dónde está la socialdemocracia? Italia es otro lugar al rojo vivo y por lo tanto también es importante fijar la atención. Ahora mismo está en una situación algo desanimada porque habían conseguido un éxito político con la victoria. El referéndum, ¿no? Exacto, la victoria en el referéndum sobre la justicia, que Meloni apoyaba, ellos rechazaban, ganó el no. Y eso fue interpretado como una bombona de oxígeno a, digamos, un espectro, a una parte, digamos, del espectro político que venía bastante desanimada, todo lo que iba del centro hacia más la izquierda. Sin embargo, más recientemente, hace pocos días, se han celebrado unas elecciones municipales, no en todo el territorio, pero sí en algunas ciudades significativas, como por ejemplo Venecia o Reggio Calabria, en el sur, y bueno, han ido mal. Ha ganado la derecha en esas 2 ciudades, en otras localidades relevantes, con lo cual, una vez más, la política muestra que el resultado de una consulta referendaria no tiene ninguna transmisión automática a la dinámica política ordinaria electoral. Allí se produjo un voto de protesta que era bastante fácil, gratis, ¿no? Digamos, emitir, y en cambio el regreso a la urna política electoral ha dado una mala noche para la izquierda. Andrea, te propongo que partamos este mapa, esta radiografía por dónde está la izquierda europea y dejemos el capítulo 2 para la semana que viene. Sí. ¿Te parece? Pero no sin antes decirme qué lectura nos recomiendas para esta semana. Sí, voy a proponer como lectura
contra el descontento, de Cristina Monge, publicado por Paidós. Creo que es un libro muy interesante, que toca precisamente varias de las teclas que hemos tocado hoy en esta conversación, los motivos del descontento y sobre todo reflexiones acerca de cómo conseguir que la democracia sea más eficaz, que en el fondo es el kit de la cuestión. Tenemos un problema de eficacia democrática que viene antes que todo, antes que narrativas, que mensajes, que posicionamientos. Hay que volver a conseguir eso y ahí hay unas ideas interesantes. Contra el descontento, de Cristina Monge. Andrea, mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.